Segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta es nuestra última clase de la materia Teología Pastoral. Y hoy vamos a ver el ministerio pastoral y sus sufrimientos. El ministerio pastoral y sus sufrimientos. Y esto va para todos aquellos que quieran ser pastores o que son pastores. Podamos mirar a la luz de la Biblia un poco de lo que el ministerio pastoral trae consigo. Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Este es un material del pastor C.J. Mahaney y vamos a estudiar este pasaje juntos. Segunda Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer específicamente los versos 9 al 18. Dice la palabra de Dios: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para los pastores jóvenes que están acá, y para los jóvenes que están acá, que aspiran al ministerio pastoral, yo espero que este pasaje les sirva a ustedes como les sirvió a Timoteo. Y les prepare para todos esos momentos difíciles, donde sus corazones van a ser quebrantados en el ministerio, donde ustedes van a ser sorprendidos por cosas y por personas que amaron, donde su corazón va a estar tentado a la amargura y a la ira, donde muchos de manera cínica los van a confrontar y donde muchos a ustedes en el ministerio pastoral los van a desilusionar. Y yo quiero que veamos este texto considerando tres encabezados en esta mañana. Uno, vamos a ver la dura realidad del ministerio. Lo segundo que vamos a ver, el dulce gozo del ministerio. En primer lugar, la dura realidad del ministerio. En segundo lugar, el dulce gozo del ministerio. Y en tercer lugar, la fidelidad de Dios en el ministerio. Vamos a comenzar viendo, sin más preámbulo, la realidad del ministerio. Hermanos, el hombre que escribe estas palabras que acabamos de leer es el apóstol Pablo. Él se encuentra en prisión, él se encuentra encadenado por causa del evangelio. Él está preparándose, de hecho, para morir, y ya está al final de su carrera. Y está concluyendo aquí décadas del ministerio, habiendo jugado un papel muy importante el apóstol Pablo en toda la historia de la iglesia. Pero noten que en vez de mirar hacia atrás y considerar gozosamente el resultado magnífico de su ministerio, nosotros encontramos aquí un Pablo que está muy consciente más bien de su soledad. Nosotros esperáramos a un Pablo al final de su vida, al final de su ministerio, destacando cada momento maravilloso de su vida. Así tú y yo quisiéramos terminar nuestro ministerio, ¿verdad? Diciendo, todavía recuerdo las maravillas de aquel día cuando proclamábamos el evangelio en la ciudad de Galacia. Cómo el Señor abrió el corazón para muchos. Cómo todos nos aceptaron, cómo nunca hubo diferencia, cómo todos estuvieron con nosotros hasta el final. Nosotros esperáramos leer esa historia al final de la vida de Pablo. Pero no es eso lo que leemos. Lo que leemos al final de su vida es soledad. Eso es lo que vemos ahí. El hombre que más influyó en la vida de muchas congregaciones a través de su predicación
nos está describiendo al final de su vida soledad, completamente soledad. Él no está disfrutando aquí del calor de la compañía de aquellos a quienes él sirvió. Él está experimentando la soledad. Como bien decía un comentarista, el círculo paulino se ha roto. Eso es lo que vemos aquí. De hecho, Pablo comienza diciendo que Demas rompió su corazón. Miren cómo empieza segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 9. Lo primero que le dice a Timoteo es: procura venir pronto a verme. Él está solo, está encadenado al final de su ministerio. Y dice el 10, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Eso es lo primero que Pablo nos dice aquí. Nosotros no conocemos qué tipo de mundanalidad fue la que abrazó Demas. La desconocemos, no sabemos cuál era. Pero el énfasis aquí está en que nosotros podamos sentir lo que Pablo está sufriendo. El hombre que previamente había honrado a los filipenses y colosenses, ahora lo han abandonado. Y si usted no está sintiendo el dolor de Pablo en estas palabras, entonces usted ha leído esta palabra muy rápido, o quizás nunca hayas experimentado algo similar. Demas me ha desamparado y me dejó para irse al mundo. Me ha dejado solo. Hermanos, y mira lo que dice aquí Pablo más adelante. Y añadiendo a esa soledad de Pablo en el ministerio, es el hecho de que ha enviado a Crescente a Galacia. Dice más adelante, no solo Demas me abandonó, no solo Demas me dejó solo para irse al mundo, sino que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Cada uno fue a diferentes lugares. Esto fue por causa de una misión. Ellos habían sido enviados a un lugar a testificar de Cristo, y Pablo se encuentra solo aquí. Solo. No está Tito ni Crescente, están conmigo. Yo quisiera estar con ellos, pero ellos tuvieron que ser enviados a una misión. Estoy solo aquí. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y él añade a todo esto que lo impensable ocurrió aquí en el principio de su presencia hacia el tribunal romano. No solamente Demas me abandona para irse al mundo. Tito y Crescente se van a Galacia por misiones, sino que mira lo que dice el 11. Solo Lucas está conmigo. Solo él. ¿Tú sabes con cuántas personas Pablo se relacionó? ¿Tú pudieras pensar en un número? ¿Cuántas personas se beneficiaron de su predicación? ¿A cuántas pastoreó? ¿A cuántas cuidó? ¿Por cuántos incluso en un momento, para no ser gravoso, asumió labores? Y dice, solo Lucas está aquí. ¿Te has sentido en un momento así solo? Si tú eres pastor, yo tan solo tengo 7 años pastoreando, y hay momentos donde me he sentido así. Y no le llego a los talones a Pablo todavía. Y dice, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Esto es increíble. Pero ¿saben qué es lo más increíble aquí? Que ustedes leen Romanos 16. Cuando ustedes leen Romanos 16, y Pablo nos está diciendo a nosotros, cuando tú lees la carta a los romanos, tú ves una lista enorme, yo creo que es la más grande de las cartas que ha escrito Pablo, de personas que él saluda, amigos, en Roma. Y mira lo que dice el verso 16 ahí de 2 Timoteo capítulo 4. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Se dan cuenta de eso? Pablo en Roma tenía una lista enorme de amigos, de amistades que él quería y apreciaba y a quienes nombra la carta, y cuando él toca que presentar defensa, ninguno estuvo a su lado, estuvo solo, completamente solo. ¿Cómo es eso posible?
¿Cómo es posible que ningún cristiano de la iglesia en Roma se pararía junto a Pablo y lo apoyaría en esa defensa preliminar? ¿Cómo es posible? Romanos 16, como lo dije, es la lista más larga en la que Pablo por nombre saluda a un grupo de hermanos. ¿Dónde estaban todas esas personas que Pablo había saludado de manera tan afectuosa? ¿Dónde estaban? Nadie se había presentado para apoyar a Pablo. Y uno esperaría en ese momento, cuando presentas defensa, mirar a la multitud y mirar a uno de esos hermanos escuchándote y apoyándote. ¿Y saben qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando yo estuve presentando defensa, yo miré entre la multitud y no vi a ninguno de mis hermanos. Ninguno fue allí a apoyarme. Ninguno estuvo allí. Ninguna persona me apoyó. Ninguno de los que yo saludé por nombre. Tanto así que los cristianos de todas las generaciones han leído esa lista. Pero cuando yo miré entre la multitud, ninguno estaba allí. Yo estuve solo. Muy solo. Y dice Pablo, volviendo al verso 11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquel que en un momento le causó problemas a Pablo, ¿se acuerdan? Que en un momento Pablo le tuvo que decir a Bernabé, ¿sabes qué? Hay momentos, hermanos, donde por sabiduría es mejor mantenerse separados. Pero hay momentos donde es necesario volvernos a acercar. Y Pablo le dice a aquel que le causó problema y que le dijo, mira, si Marcos va, yo no voy, dijo Pablo. Ese que le causó problemas en un momento, ahora le es útil a Pablo. Tráelo acá. Mira lo que dice el 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. Tampoco está aquí. Está en una misión. Dice el 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. No se sabe realmente cuál era el contenido de esos pergaminos, pero lo que podemos decir es que Pablo era un hombre que, a pesar de sus prisiones y limitaciones, era un hombre que siempre quería seguir creciendo. Aquí en la cárcel yo voy a aprovechar este tiempo para crecer. Yo voy a aprovechar este tiempo porque quizás esos pergaminos tenían que ver algo, no sé, con la ley del Antiguo Testamento, qué sé yo, pero él quiere eso para crecer. No existen limitaciones en la vida de Pablo, ni aún en la soledad más grande, para él no seguir creciendo. Él quiere crecer. Tráemelos, por favor. No los dejes. Y dice el 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es posible que este haya sido el hombre que en 1 Timoteo fue disciplinado y que fue entregado a Satanás, pero no podemos estar seguros. Lo que sí podemos estar seguros fue lo que le hizo gran daño a Pablo. Él no especifica la naturaleza del daño, pero él dice aquí que este hombre le hizo gran daño. Él se opuso a Pablo y a su mensaje. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice, incluso ten cuidado con ese mismo Alejandro. Mire lo que dice el 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Guárdate de él. Me ha hecho daño, pero igual guárdate de él, porque puede causarte el mismo daño a ti. Demas lo deja solo, los demás hermanos lo dejan solo, en su defensa lo dejan solo. Alejandro le causa mucho daño, mucho dolor a Pablo. En su primera defensa ninguno estuvo a su lado. ¿Ustedes pueden ver lo duro que es el ministerio, hermanos? Y si ustedes son los que tienen expectativas altas de aquellas personas que sirven o que las sirven para que ellas llenen sus expectativas, tarde o temprano terminarán frustrados como pastores y maestros de sus iglesias. Las ovejas, aún las ovejas que más aman, un día te van a traicionar. Aún los que tú más has servido, un día van a ser desagradecidos contigo. Un día aquellos
A quienes les mostraste amor, afecto y cuidado, un día como Demas te van a abandonar y se van a ir al mundo. Un día aquellos que amas y que has deseado tener cerca de ti, un día aún por causa de la misión de Cristo, van a estar lejos de ti. Y quizás solamente un Lucas estará contigo. Quizás solamente uno o dos, unos pocos estarán contigo. Quizás algún día donde te toque pararte por el Evangelio de Cristo y enfrentar otra vez la muerte y el rechazo, ninguno va a estar allí en el momento de tu defensa. Ninguno te va a acompañar, te van a dejar solo, incluso aquellos que públicamente elogiaste y agradeciste, así como Pablo, aquellos a quien él a través de la carta a los romanos agradeció con nombre por saludo, ninguno de ellos estuvo allí en Roma en su defensa. A ti te va a pasar lo mismo. Pablo, el apóstol, quien escribió inspirado por el Espíritu la mayor del Nuevo Testamento, un hombre grandemente usado, de la cual muchas almas fueron bendecidas, está solo. El final de su ministerio fue triste en cuanto a esta soledad. Fue triste. Nuestro ministerio así lo será. Mira, hermanos, aquellos que servimos al Señor en el ministerio y estamos casados, lo único que yo les puedo asegurar es que quizás no experimentemos esa clase de soledad que Pablo está experimentando aquí. Porque aunque yo en poco tiempo de ministerio es prácticamente nada en comparación a lo que Dios ha hecho en la vida de otros hombres, he experimentado también ese rechazo, esa soledad en momentos, esa traición de personas a quienes yo he amado y servido. Pero yo como Pablo puedo llegar en la noche a mi casa y tomar la mano de mi esposa, decirle cómo me siento y escuchar sus consejos, sus palabras de ánimo, y ella diciéndome: Plinio, yo estoy contigo. Y aunque he experimentado eso, nunca voy a experimentar esa soledad como Pablo la experimentó. Él no tenía a una esposa en quien tomar la mano entre el medio de la celda y escuchar de ella: yo estoy contigo. Ellos te dejaron, pero yo estoy aquí. A Pablo le tocó experimentar esos niveles de soledad. Yo, aunque me he sentido solo en momentos así y rechazado también, yo no he llegado a experimentar ese tipo de soledad. Yo puedo escuchar de Catherine, mi esposa: te amo, estoy contigo, voy a orar por ti, sentir su abrazo, su sentida de mano y su apoyo. Ese es un privilegio que tenemos los que servimos al ministerio y que tenemos a nuestras esposas con nosotros. Pero yo quiero que sepas que el ministerio es duro y será duro. Y mientras estés pastoreando, te vas a encontrar con momentos así. Nuestro Salvador fue rechazado. Pablo fue rechazado. Tú serás rechazado y dejado solo en muchos momentos. Aún por los que más te aman. El doctor Steve Lawson, yo escuchaba parte de su historia ahora que estuve en Medellín. Me decía que él pastoreó una iglesia de más de 1,000 personas, era enorme. Y cuando empezó a enseñar el evangelio puro y las doctrinas de la gracia, toda esta iglesia, quienes en un momento dijeron que le amaban y que agradecían su enseñanza, lo echaron de la iglesia. Y él quedó completamente en la calle. Y solamente un hombre, un predicador, lo recibió en su casa. Y le dijo: vive conmigo, quédate aquí, yo te voy a apoyar. Uno solo. ¿Se acuerdan que Pablo dijo: solo Lucas está conmigo? Y los hijos de Lawson trabajaban en la iglesia de este predicador, crecieron allá sobre su influencia. Y este predicador que apoyó a Lawson en los momentos más difíciles y donde todos lo abandonaron fue el pastor John MacArthur. Fue quien lo recibió y le mostró afecto y cariño. Solo uno estuvo con él. Solo uno. Nosotros nos va a tocar experimentar lo mismo. Ningún discípulo es mayor a su Señor.
Pero en segundo lugar, quiero que vean el dulce gozo del ministerio. El dulce gozo del ministerio. A pesar de todo lo que Pablo está viviendo aquí, a pesar de su soledad, a pesar de todo este dolor, Pablo le dice en el 9 a Timoteo, procura venir pronto a verme. Hay una nota como de emergencia en estas palabras. Él sabía que Timoteo iba a venir. Él sabía con quién contaba hasta ese momento. Y él sabía que incluso Marcos, quien lo había abandonado en el primer viaje, podía ser útil ahora. Y él le dice que solo Lucas estuvo con él. A pesar de eso, había un gozo en las palabras del apóstol Pablo. Y había una especie de alegría aquí, de poder tener y contar con estos hermanos que están aquí con él. Spurgeon decía, únete a ese llamado. Cuando Pablo le pide a Timoteo que le traiga los libros, únete a ese llamado. El hombre era un lector, era una persona que aprendía, era un escritor justo hasta el tiempo de su muerte. Su pasión por la lectura era un medio para crecer en el conocimiento y en su afecto por Dios. Este es un gozo dulce y más cuando nosotros experimentamos las duras realidades del ministerio en un mundo caído. Verdaderos amigos, buenos libros, gozo dulce en el ministerio pastoral. ¿Qué mejores compañeros tenía Pablo aquí? Unos cuantos amigos, solo Marcos, Lucas y Timoteo, y unos cuantos libros. Tenía una buena compañía para crecer en el Señor y para apoyarse en el Señor. De ahí venía el gozo de Pablo. No vemos un hombre quejoso, no vemos un hombre amargado, no vemos un hombre lleno de ira, no vemos nada de eso en Pablo. Y esas son ambas cosas que tú y yo, si somos pastores y queremos ser pastores, debemos aprovechar en el ministerio. Buenos amigos y buenos libros. Son los dos mejores compañeros que nosotros deberíamos tener en nuestro peregrinaje, aparte de nuestra amada esposa. Pero en tercer lugar, hemos visto el gozo del ministerio que se halla en esos buenos amigos y que se halla en estos buenos libros y que no vemos en Pablo a pesar de toda esta soledad, amargura, ira o queja. Veamos en último lugar la fidelidad de Dios en el ministerio. Hemos visto lo duro del ministerio, hemos visto el gozo en el ministerio, veamos y cerremos viendo la fidelidad de Dios en el ministerio. Dice el verso 17 al 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez una hermana quería hacernos un detalle a mí, al pastor Rubén, plasmarnos un texto bíblico como una especie de lienzo o papel y poder tenerlo en nuestra oficina y que sea un texto que podamos ver todos los días. Y el texto que yo le dije a ella fue este, verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y ahí lo tengo en mi oficina. Y lo veo cada momento en el que me siento desanimado. El Señor está conmigo y Él me dará fuerzas. Su fidelidad, a pesar de la infidelidad de los hombres, siempre será presente. Siempre, hermano, siempre. Y Pablo dice, así fue librado de la boca del león y el Señor me librará. En estas últimas palabras, él habla de la confianza que tenía del cuidado de Dios para con él y para librarlo. Se expresa de manera enfática. Noten que hay un cambio bien marcado aquí en el tono que él escribe en los versos 16 y 17. Y nosotros pudiéramos escuchar levantando su voz. Hermanos, Pablo está solo, pero él no está desamparado. ¿Vieron eso? Él está solo, pero no está desamparado. Porque Dios está presente con él, parándose junto a él y fortaleciéndolo a él en los últimos días de su vida. A pesar de que había ausencia de apoyo humano, no había ausencia de apoyo divino. ¿Te das cuenta de eso? En estos días yo compartí en mi adoración familiar junto con mi esposa Catherine. Estamos estudiando un libro y esa sección decía, Jesús es el héroe de tu cónyuge. Y lo que decía el pastor Rob Green era que a pesar de que yo podía amarla a ella y cuidarla a ella, yo nunca iba a poder ser su salvador.
Y a pesar de que yo podía amarla a ella y cuidarla a ella, yo nunca la iba a amar y cuidar también como Cristo lo iba a hacer. Así que ella debía descansar era en Cristo y no en mí. A pesar de que yo muchas veces le he fallado a mi esposa y le voy a fallar muchas veces. Pero si ella entiende eso y entiende que Cristo nunca le va a fallar, que Cristo nunca le va a levantar la voz, que Cristo nunca le va a sacar una lágrima, que Cristo nunca le va a hacer daño, que Cristo nunca la va a decepcionar, ella puede vivir su vida cristiana de una manera cristocéntrica. Que a pesar de que el apoyo humano no siempre lo va a tener como ella espera, siempre va a tener el apoyo divino. Y de la misma manera tú en el ministerio. No siempre vas a tener el apoyo humano. Mire, hermano, a mí me ha tocado muchas veces tener gente sentada en mi oficina diciéndome, ¿sabe qué, pastor? Yo me siento mal con esta iglesia. Y le digo, ¿por qué, hermana? Casi siempre viene de las mujeres. No sé por qué. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo siento que esta iglesia no ama. No muestra amor. Yo le digo, me imagino que cuando tú hablas de que esta iglesia no muestra amor, te incluyes a ti, porque tú eres parte de esta iglesia. Yo le digo, ¿pero por qué lo dices? Porque yo he estado mal, pastor, y nadie me ha visitado. Es más, yo he exhortado a muchos hermanos. ¿Y tú cuándo fue la última vez que me llamaste? Ni me llamas a mi número. Tú tienes mi número y no me llamas. ¿Por qué no me llama? Yo a veces me he preguntado, ¿por qué usted no me llama? Yo le decía, ¿usted se imagina? Dos cosas le dije yo. Cuando usted está todo triste, nadie la ha visitado. Sí, uno o dos hermanos. Gloria al Señor. Pablo dijo prácticamente el único que tuvo con él fue Lucas. Si ya tuviste dos hermanos, usted es una privilegiada. Ni Pablo tuvo dos compañeros como los que usted tiene. Ni Pablo. Gócese en eso. Yo les dije, en primer lugar, ellos representan al cuerpo de Cristo. Si hay uno o dos, ellos van en representación de la iglesia de Cristo. ¿Tú imaginas que esta fue una iglesia de 500 miembros? Los 500 no fueron al hospital, los 499 nada más. Imagínense el que no fue lo que le espera. Y si es el pastor, peor. Y en segundo lugar, yo le decía, en primer lugar, no hay cabida para amargarse por eso. El evangelio se trata de dar, no de recibir. Y nosotros deberíamos desear más bien que todos entiendan eso en la iglesia de Cristo, para que no tengamos que estar demandando amor. Pero si usted está llena del amor de Cristo, usted no tiene por qué estar demandando, porque usted tiene todo lo que necesita. Usted tiene que estar enfocada en dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero le dije yo, le mostré la lista de membresía. Aquí hay más de 40 personas. Pregúnteme, ¿cuáles de esas, cuántas me llaman a la semana para preguntarme cómo estoy y cómo están mis luchas? Yo puedo sacar de ahí uno o dos, máximo, que toma un día a la semana y me escribe. ¿Puedo yo odiar al resto? Incluyendo dentro de este número, usted no es de esas dos que yo mencioné. ¿Puedo yo tenerle odio o rencor a usted? Es más, le dije, le voy a hacer todavía más enfático. Cuando las ovejas me llaman a mí, es porque necesitan algo de mí. ¿Usted se imagina que la llamaron todos los hermanos no para pedirle favor? ¿Qué pensaría usted? Tendría más odio en su corazón. Y yo no tengo resentimiento sobre ninguna de mis ovejas. Porque yo tengo que estar enfocado en darles amor a ellas y servirles. Y eso no me ha limitado a predicar la palabra con la misma pasión y el mismo cariño. Yo le dije, usted de todas estas, quítese usted el resto. ¿Usted los llama todos los días? No, a este y a esta. O sea, quiere decir que los otros 30 y pico, casi 40, tienen derecho a decirle a usted que le falta amor. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hermanos, siempre va a haber ausencia de apoyo humano, pero nunca va a faltar el apoyo divino. Y cuando nosotros entendamos que en Cristo se nos ha dado todo lo que necesitamos, nosotros vamos a evitar estar demandando cosas a los hombres. Pero solo cuando entendamos que en Cristo tenemos todo. Todo el amor que necesitamos en Cristo. Y Pablo experimentó eso. Y dice el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Ese pero, aunque ellos no estuvieron, el Señor sí estuvo. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Eso está diciendo Pablo. Dios había sido fiel. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando la gente lo decepciona y abandona a Pablo, Dios mismo se revela a Pablo como la única fuente de consuelo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció.
Y miren el verso 8, cómo cierra. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Esta es la esperanza fija que tenía Pablo. Esto era lo que fortalecía el alma de Pablo, ya sea que enfrentara oposición o que la gente lo abandonara en la prisión o justo antes de ser ejecutado como era acá. Él decía, el Señor me va a librar de cualquier obra mala. Él entendía que el ministerio podía incluir toda obra mala, pero el Señor lo libraría de toda obra mala. El ministerio pastoral va a traer consigo obras malas, pero el Señor ha prometido librarnos de ella. Aunque este hombre no parecía exitoso al final de su vida, pero al final de su ministerio estaba en prisión, él estaba seguro y tiene la confianza de que esa corona de justicia que Dios le tiene reservada va a estar allí para él. Eso es lo que él está diciendo. Y él termina con una doxología. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no termina quejándose, Pablo termina adorando. Final de la vida de Pablo es adoración. Es gozo y alegría a pesar del rechazo, las traiciones y la soledad. Es alabanza y gratitud a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender. No podemos amargarnos contra las personas. Si no, mira verso 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es lo que él dice. Yo no voy aquí a hablar de amargura, ni voy a pedir que lo odie. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y mira lo que dice en el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y mira lo que dice Pablo. No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud hacia nuestros opositores? ¿Cuántos de nosotros más bien hacia aquellos que se oponen a nosotros deseamos que sean aplastados, humillados, avergonzados? Sí, el Señor pagará conforme a sus hechos, pero que lo haga el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con gozo ante el rechazo y las traiciones? No les sea tomado en cuenta. De la misma manera como en Cristo Jesús no nos fue tomado en cuenta nuestro pecado. El Evangelio tenía un papel importante en el corazón de Pablo y en su ministerio, y debe tenerlo en el nuestro. Hay tres cosas que yo te quiero decir hoy. Una, el dolor que enfrentarás en el ministerio será inevitable. No tengas expectativas muy altas de las personas a quienes sirves. Debes amarlas, debes servirlas, debes cuidarlas, pero sabiendo que muchas de ellas te van a traicionar, van a hablar mal de ti, te van a poner en descrédito y muchas veces van a ser las que más tú amas. Y esto hace parte del ministerio. Fue así con Jesús, fue así con Pablo, lo será así contigo. Y esto no es para que te la pases diciendo en la iglesia, yo sé que más de uno aquí me va a traicionar. Porque es una manera de nosotros decir lo que queremos decir a aquel que está ahí, que ya uno sabe que está claudicando. No. Tú debes amarlos y respetarlos y que el Señor en el camino te diga cuál es el Lucas que se va a quedar contigo, cuál es el Marcos que te va a ser útil, cuál es el Timoteo con quien vas a contar y cuáles son los libros que vas a necesitar en ese momento. Pero que sea Dios quien lo indique. Pero quiero que sepas que en el ministerio se va a sufrir. Por si tú crees que el ministerio pastoral y estás aspirando al ministerio pastoral solo se trata de aplausos, de qué buen sermón, qué chévere pastor, usted me cae muy bien, yo quiero almorzar con usted. No, también trae rechazos y desamparos y que incluso cuando te toque presentar defensa por la verdad, ninguno te apoye. Ninguno te apoye. Pero en segundo lugar, te puedes gozar en eso, porque Dios también siempre preservará, aunque sean poquitos, pero te preservará un Timoteo y un Marcos y un Tito. Dios lo hará en su misericordia. Y hay dos cosas que podemos valorar en medio del dolor. Y es buenos amigos y buenos libros. Y si eres casado, valorar una buena esposa. Porque a diferencia de Pablo, tú vas a poder tomar la mano de tu esposa, decirle cómo te sientes y escuchar de ella que te apoya y que te ama. Algo que Pablo no pudo contar en ese momento de dolor. Y en tercer y último lugar, nunca te olvides que aunque la ayuda humana va a faltar,
la ayuda divina siempre te sobrará. Dios siempre estará allí. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. El Señor va a estar siempre contigo y te dará las fuerzas que necesitas. Y esa será la motivación para seguir y pastorear la iglesia del Señor hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Que el Señor nos ayude a tener una visión teocéntrica del ministerio, cristocéntrica del ministerio. No esperando nada de los hombres, sino sirviendo a Dios en todo tiempo con la misma pasión. Y si hay gente que nos haga daño porque la va a ver, podamos decir que el Señor les pague conforme a sus hechos y que no les sea tomado en cuenta lo que han hecho. Oremos, mis hermanos.